Hola, hola. ¿Cómo? No, que por eso estoy tranquilo. Si no estuviera apurando la computadora. Pero este no se me quiere mover de ahí, vale. Profesional de Katy Barriga, atrás para adelante. Realmente se tiene que actualizar y cuando actualice hay que cambiarle el idioma. No, me falta. Déjame activarte el. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes. A ver, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda antes de comenzar? Bien, vamos a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Este documento lo utilicé la semana pasada, así que yo no me acuerdo hasta qué programa llegamos, ¿cierto? Resolviendo. Entonces ustedes me van a ayudar con eso. Bueno, el cuarto ejercicio lo agregué, está agregado, así que por lo tanto es otro problema, digamos, distinto. No sé si alcanzamos a hacer el 1 y el 2, algo del 3 o qué. Entonces, a ver, les voy mostrando. Este es el ejercicio 1, ¿ya? Y nos pedía todo lo que está acá. ¿Cuál es el tiempo de ejecución más común? Creo que eso lo resolvimos. El tiempo de ejecución del 15% de aquellos que postulan que menos tiempo requieren, creo que también. La empresa contratará a todos los postulantes que tengan un tiempo de ejecución que no difiera del promedio más a 1,5 desviaciones. Eso creo que también lo hicimos. Debido a problemas de la medición de los tiempos de ejecución, ¿cierto? El trabajo se debe hacer una corrección en los tiempos medidos consistente en un 5% del tiempo medido menos 0,3 horas. ¿Eso también lo hicimos o se hace con propiedad de la media? Yo no sé si alcanzamos a hacer este problema. Porque estos problemas son largos y hay que hacer harto cálculo, así que mi pregunta es si alcanzamos a hacer algo en esto. Para los que estuvieron en la clase anterior. Profe, tengo hasta la B de ese ejercicio. No sé Ya, si... miremos. Eso lo hicimos, de acuerdo con el informe, ¿cierto? Dice, se tiene un poder entregado por los administradores del inicio del año, en el cual se asegura que, entre otras cosas, que el tiempo promedio no supera los 45 minutos con una variabilidad relativa del 15%. Esto es coeficiente de variación. Y parece que esto no se, dijimos que no se verificaba porque el coeficiente de variación no era un 15%, era menor, parece, ¿no? Ya, y después estaba esto, ¿cierto? Donde teníamos que sacar la moda y la mediana y sacar esta división, ¿cierto? Esta división. ¿Y qué dice esto? Dice que este es un índice. Entonces, de acuerdo a la exigencia del contrato, digamos, debe encontrarse entre 0,9 y 1,1, de acuerdo con los datos. Entonces, lo que teníamos que hacer es sacar este número y verificar si efectivamente estaba ahí adentro. ¿Eso lo alcanzamos a hacer? No completo. Ya. ¿Qué nos faltó ahí? Nos faltó algo. Yo quedé calculando la moda y Ya, la faltó la media. moda entonces. Ya, eso lo vamos chequeando. Entonces, a ver, saquemos la moda, pues sí. Los datos son los que están arriba, ¿cierto? Tenemos que sacar la moda y la mediana. ¿Ya? Y los datos están arriba. Ahí están los datos. Entonces sacamos la moda y la mediana de estos datos.
Entonces la moda está ubicada aquí, entre 42.5 y 45.5. Ahí está metida, ¿no? La frecuencia más alta. Y después teníamos que, la fórmula dice, el límite inferior, ¿cierto? Más 23 menos 21 dividido 23 menos 21, ¿cierto? Más 23 menos 14. Y eso multiplicado por la amplitud. ¿Y eso cuánto nos daba? 41,643. Ya, eso nos dio 31,643. 41. ¿Perdón? 41,643. ¿Ya? Ya, eso nos dio la moda. ¿Y nos quedó pendiente la mediana o no? La mediana es la que faltaba, ¿no? Yo la tengo. ¿la tienes ya? La pregunta. Entonces, ¿cuánto nos dio la mediana? La mediana ahí me dio 41,57. Ya, entonces lo que en realidad lo que hay que hacer es interpretar el número, ¿no? Veamos. Ya. Entonces, si hacemos esa división, que sería lo que está pendiente, ¿cierto? Sería el 41.643 dividido por el 41.57. Según lo que yo tengo, eso da 1,00. ¿Estoy bien? Vayan haciendo ustedes también el cálculo para que lo vamos comparando. Entonces, de acuerdo a este número, sí, alguien más lo dijo, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Entonces, con ese número podemos decir que se encuentra dentro del rango de definición, el intervalo donde debe encontrarse ese número. Por lo tanto, ¿qué se puede decir al respecto? Que el índice de calidad del servicio se encuentra en el rango pedido. ¿Ya? Esa sería la conclusión, digamos, de esto, ¿no? Entonces aquí se nos pedía que este índice, que mide la calidad del servicio, deba encontrarse en ese rango. Si se encuentra en ese rango, se podría decir que se está de acuerdo con las exigencias que se le piden al contrato. Si el rango estaba fuera, si hubiese estado menor a 0,9 o mayor a 1,1, habría que decir que no se cumple con las especificaciones del contrato, ¿ya? Entonces, en resumen, acá en el punto 2 habría que decir que de acuerdo a los datos encontrados o de acuerdo a los datos obtenidos, se puede decir que el servicio cumple, digamos, en términos de su calidad de servicio, cumple con las exigencias del contrato, ¿ya? ¿Por qué? Porque el número que nos dio, que es la división entre la moda dividido en la mediana, dio 1, y ese 1 está aquí adentro, ¿ya? Entonces esa sería la forma de decir, ¿cierto? ¿Qué puede decir usted, o qué puede usted indicar al respecto? Y la justificación tiene que ver con el cálculo, ¿ya? Sacamos la moda, la forma como la sacamos la mediana, la forma como la sacamos, después sacamos la división. Ya, eso es. Ahí está terminado eso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Preguntas? Ya, vamos al siguiente entonces, al problema 3. Ya, ese es el problema 3. Entonces acá, el problema menos relata la historia, ¿cierto? En términos de que hay una empresa que produce latas, ¿cierto? Y se miden o se toman como datos los pesos de esas latas. Y hay dos máquinas, ¿cierto? Una máquina 1, donde la información se resume en este cuadro, y una máquina 2, donde la información no está resumida en un cuadro, sino que está resumida en términos de la suma de los pesos al cuadrado y la cantidad de latas, ¿cierto?, que se muestrearon,
¿ya? Entonces, ¿qué nos pide? Vamos a mirar qué nos pide. Si un jefe le pide encontrar dónde se encuentra la mayor fuente de variabilidad, ¿qué puede decir? ¿Cómo encuentro eso? ¿Qué me está preguntando ahí cuando me dice eso? ¿Qué es lo que me pregunta? Mayor fuente de variabilidad. Sí, sí, le escucho. ¿En dónde hay más o algo así? A ver, cuando a nosotros nos preguntan por la fuente de variabilidad, ¿ya? Uno inmediatamente tiene que pensar que tiene que ver con una medida de variabilidad. Entonces, ¿cuáles son las dos medidas de variabilidad, o cuáles son las medidas de variabilidad que conocen o conocemos? La varianza. Intra, Ya, tenemos. Las medidas de variabilidad son el rango intercuartílico, la varianza, la deviación estándar y el coeficiente de variación. Pero, ¿qué es lo que pasa con ella? Que acá las primeras cuatro, o sea, el rango intercuartílico, varianza y deviación estándar, son medidas absolutas, ¿ya? Son medidas absolutas, de variabilidad absoluta. Luego, la quinta, que es el coeficiente de variación, son medidas de variabilidad relativas, ¿ya? Pero acá no nos están preguntando por medidas absolutas, nos están preguntando dónde podría estar la mayor fuente de variabilidad. Cuando a uno le preguntan este tipo, o le hacen este tipo de preguntas, ¿ya? Lo que uno tiene que preguntarse es, de alguna forma me están preguntando por la descomposición de la varianza, ¿ya? Entonces, la varianza, ¿cierto? La varianza se descompone en dos términos, ¿ya? En dos términos se descompone, que lo vamos a anotar acá. Entonces, se descompone, ¿cierto? Cuando hablamos de la varianza, hablemos de la varianza total, ¿eh? Entonces, varianza total se compone en dos. Una que es la intravarianza, y más una intervarianza. ¿Ya? Entonces, estas son las dos componentes. Bueno, esta varianza generalmente nosotros la denominamos o la escribimos así. Sigma cuadrado. ¿Ya? Y la intra es, a ver, es sigma. Aquí me corrigen ustedes porque no tengo el fórmula de la mano, pero es. Ya. Ahí me pueden corregir si es que están al revés las letras nomás. ¿Ya? Pero yo les puedo explicar a qué se refiere la intra y la inter. Pueden revisarlo ahí con su apunte. ¿Estamos ok ahí? Ya. Sí, profe, también las letras. Ok, gracias. Ya, entonces, No. acá es sigma, así que para que no, ahí cuesta un poco hacerla acá, pero la vamos, sigma, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos la intravarianza, es la variabilidad que estaba ocurriendo al interior de los grupos, en este caso al interior de las máquinas, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, ya lo voy a ejemplificar aquí, tengo un grupo 1, que puede ser la máquina 1 si quieren, ¿ya? Máquina 1, grupo 1, no sé cómo quieran llamarle. Vamos a usar el mismo ejemplo de las máquinas. Entonces, aquí vamos a tener una máquina 1 y acá vamos a tener una máquina 2, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos datos, lecturas, ¿cierto? De los pesos, ¿ya? Acá lo mismo, tenemos lecturas, datos de los pesos, ¿cierto?
y de la cantidad de latas que se han fabricado de esos distintos pesos. Entonces, adentro de esto, ¿cierto? Adentro del grupo, ¿ya? Como grupo, o sea, podríamos representarlo como, no sé, un recuadro que podría ser esto mismo. Ahí adentro tenemos una variabilidad que está en el interior. O sea, sería como una especie así como de varianza al interior del grupo. ¿Ya? Varianza al interior del grupo. O sea, ahí tenemos una fuente de variabilidad que la podemos calcular. ¿Ya? La podemos calcular y ahí estaría la sigma W que está apareciendo allí. Y después, ¿cierto? Si todo esto se tomara como un único grupo, ¿ya? Como un único, estos son dos, pueden ser más de todas maneras, pueden ser 3, 4 o los que sean, ¿ya? Entonces, cada uno de estos aporta con una varianza del grupo. Entonces, pongamos acá, aquí el aporte de esto va a ser una varianza de la máquina, 1. Varianza máquina 1. Y acá va a haber una varianza, ¿cierto? Máquina 2. Entonces, aquí lo que se hace es se saca una especie así como de promedio, una varianza promedio, ¿ya? Y eso sería lo que está pasando al interior, ¿ya? Eso es lo que se genera aquí al interior, ¿ya? Al interior de las máquinas. Entonces, uno como que saca la varianza de la máquina 1, de la máquina 2, de la máquina 3, etcétera, etcétera, y entonces después saca una especie de como promedio, y eso es lo que corresponde a la intravarianza. Después, lo que hace, ¿cierto? Lo que hace es trabajarlo esto como si fuese un solo grupo, como que todos los datos los agrupamos en un solo grupo. Entonces, lo trabajamos aquí como un solo grupo y eso es la intervarianza. ¿Por qué? Porque ahí van a interactuar entre ellos, ¿ya? Van a ir interactuando estos dos, pero como un único grupo. Entonces, aquí voy a representar cómo se podría entender la intervarianza. Entonces, aquí vamos a poner máquina 1, lo mismo. Máquina 1. Acá, máquina 2. ¿Ya? Tenemos lectura, las mismas lecturas. Ahí hay las lecturas, ¿cierto? Los datos. ¿Sí? Acá lo mismo. Entonces, ¿qué va a hacer? Que ahora, para analizarlo, hacemos una especie así como de varianza común, grande. ¿Ya? Esto. Entonces, esto nos genera una varianza, digamos, entre grupos. Entonces aquí sería, para efecto de anotarlo, sería varianza entre grupos. Ya, entonces tenemos dos elementos que hay que tomar en cuenta. Uno, que es la varianza, ¿cierto?, que se da a nivel de cada grupo por separado o cada máquina en particular. Y la otra es la varianza que se da cuando tomo a todos los grupos. Entonces, recordemos cómo es la expresión. Ustedes me van a ayudar también con la expresión. Entonces, aquí tenemos, a ver si la anoto por acá. El sigma W, sigma cuadrado W, es igual a una suma, ¿cierto?, de las varianzas por los NI respectivos, que serían los tamaños grupales respectivos, dividido en N. ¿Ya? Es como una varianza promedio. Y las sigma cuadrado V, ¿cierto?, es una varianza también, pero que considera lo siguiente, es la sumatoria de los promedios de grupos menos un promedio total por el NI respectivo, eso va al cuadrado ahí, y todo esto dividido en N. Ya. Verifiquen las expresiones, por favor, para que me... ¿Ah? Están bien. ¿Estamos ok? Ya. Se entiende, digamos, la relación que hay entre lo que es la varianza al interior de los grupos y lo que hay en la varianza que da entre los grupos. ¿Alguna pregunta respecto a eso?
Entonces la pregunta que nosotros tenemos acá en el problema 3 dice, Profe, bueno, sí, dígame. ese símbolo que puse ahí en la intravarianza, creo que dice la fórmula abajito. No, La es la otra. No, esta. esa. ¿Qué le puse al lado de la sumatoria? ¿Qué es eso? Ah, ya, al tiro. Déjame, voy a corregirlo al tiro. Esa es una varianza poblacional, o sea, perdón, es una varianza también, pero es muestral. ¿Ya? Esa es la varianza que la escribo al tiro. Es una S. Ah, ya. ¿Ya? Y la S, si quieren, la pongo por acá. Yo no sé si la conocen esa, la S cuadrado, es la sumatoria de los X sub I menos la media al cuadrado por el NI dividido en N. ¿Sí? Es LC. ¿Ya? Es la varianza que se calcula en cada grupo. ¿Ya? Se calcula una varianza en este grupo, se calcula una varianza en este grupo, y después se saca una especie de promedio entre los dos. Entonces esa sería la varianza o intravarianza al interior de los grupos. Y acá se toma todo como si fuese todos los datos un mismo grupo de datos, y se saca la intra. ¿Ya? Ahí Pero le puso la un inter. ¿Sí? X menos XJ. ¿Eso era? Total. No, es una T. Una T. Ah, Una T. Déjame ver si puedo corregir mejor ahí. Voy a hacer una corrección ahí mejor, ¿ya? Vamos a anotarla mejor ahí. Ya, vamos a anotar ahí para que... Es la misma fórmula que ustedes deben tener, ¿ah? Yo creo que la profesora debe haber entregado la fórmula, así que... Ya, lo que digo acá es lo siguiente, va a ser paréntesis. La media en cada grupo, menos la media, una media total. la intravarianza en el apunte que tenemos nosotros, que pasó la profe, era sumatoria de N sub H, Sí, el H son los grupos. con varianza, o sea, coeficiente, creo que, o varianza, sí. Sí, mira, el tema de lo H, ¿ah? En la fórmula aparece como H, sí, pero son los grupos. Por ejemplo, Ya, aquí sería H sería 1, H sería 2, ¿ya? Entonces los H en el fondo son los mismos I, lo único que aquí, bueno, yo le estoy poniendo I a veces por costumbre uno utiliza una determinada notación, pero si quieren le pueden poner H sin ningún problema, si al final es lo mismo. Entonces uno lo que hace es correr el H, de H igual 1 hasta acá, donde cada uno de estos, por ejemplo, H1 sería este grupo, H2 este grupo, H igual 3 y así sucesivamente, ¿ya? sí. Ya, ¿alguna pregunta, alguna otra comentario? Y entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a trabajar sobre los datos que tenemos. Entonces mire lo que tenemos que tener, ¿qué tenemos que calcular? Las varianzas a cada grupo, la varianza a cada grupo. Tenemos que sacar la media de cada grupo, tenemos que sacar una media total, ¿ya? Y los n de cada grupo. Entonces esos datos los vamos a sacar del problema, digamos, que está Profe, planteado. ¿Sí? un compañero dice si lo puede aceptar, Ah, perdón. por favor. Sí, profe, por favor. Sí. Ya, ahí estamos. Ahí ya lo etiqué ya. Gracias. Entonces, aquí, en esto, tenemos que sacar, les digo, la varianza por cada grupo. En este caso, por cada máquina. Varianza por cada máquina. El n de cada máquina. El n de cada máquina. Y el n total, que sería la suma de los dos. Para el otro, necesitamos la media de cada máquina. El valor medio. Y una media total, que es la media de medias. Ya vamos a explicar eso. Y los tamaños, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que calcular ahora. Lo vamos a hacer. Ya, preguntas hasta allí, alguna duda, algún comentario. Entonces, una vez que ya tengamos esos valores, los comparamos.
Entonces vamos a ver cuál es más grande, ¿ya? Si por ejemplo bueno, podría ocurrir que pueden ser iguales, sí, podría ser, digamos, ¿ya? Entonces ahí la mayor fuente no se podía hablar de ninguna de las dos, sino que simplemente las dos aportan la misma variabilidad. Pero por ejemplo, si la intravarianza es mayor que la intervarianza, quiere decir que la mayor fuente de variabilidad se está dando al interior de los grupos, ¿ya? Esa sería la conclusión. Si la intravarianza es menor que la intervarianza, quiere decir que la mayor fuente de variabilidad está entre los grupos, ¿ya? ¿Se entiende entonces la diferencia? Aquí es lo que pasa al interior, la intra, al interior. Y acá lo que pasa entre los grupos, cuando interactúan entre ellos, ¿cierto? Como grupos y hacen un todo, ¿no? Ahí sería la intervarianza. ¿Ya? Entonces, hagamos los cálculos, ¿cierto? Que necesitamos. Entonces, vamos, usted no tiene los datos, así que les voy a ir pasando los datos para que lo hagamos los cálculos. Ya. Tenemos que calcular con estos datos. Con esos datos tenemos que sacar la media del grupo 1, la media del grupo 2. Tenemos que sacar la varianza del grupo 1, la varianza del grupo 2, en este caso de las máquinas, máquina 1, máquina 2, y los n respectivos. A ver cuánto nos dan. Yo voy a ir anotando ahí. Igual lo voy tratando de calcular, ¿ya? Entonces la media para el grupo 1, acuérdense, marca clase, ¿cierto? Frecuencia. La máquina 2 tiene una media de 201,5. ¿Estamos bien? Esa es la máquina 2. ¿Cómo saca la media en eso? Es que está listo porque tenemos esto, mira. Es la suma de los X. Ahí están dados. Entonces los divido por 80 nomás. Ah, sí. ¿Ya? Ahí estaríamos listos con eso. ¿Cuánto les da la media 1? 201. 201,00. ¿Sí? Sí, Ya, ok. sí, profe. Ya. El N1 son 100. Que sería la suma de todos los N ahí. Sí. Ya. De eso hay que sacar la varianza. La calculadora da la desviación estándar, ¿verdad? Sí, eso tienen que elevar al cuadrado. Sí. Así es.
80. ¿Cuánto le da la varianza? Acuérdense que la varianza se saca como la diferencia entre cada los X, las marcas de clase, ¿cierto? Marca clase, menos la media. ¿Bien? Ahora, lo que pueden hacer es directamente ingresar los datos a la calculadora y ahí les va a dar. ¿Ya? Entonces yo espero 80 medio. 80 exacto. Sí. Ok, Mm. ¿ya? No sé si quiere calcular usted por si acaso. Esperemos que alguien más lo haga, ¿ya? A ver si tiene alguien alguna diferencia. Y eso está dividido por 80, ¿no? O sea, por 100, perdón. El 80 está dividido por 100, que lo encuentro muy alto, ¿ah? Me dio 80. Ya, me dio 80, así que no hay problema. Ya, la otra varianza, ¿cómo se saca?
Bueno, tenemos la sumatoria de los x, ¿cierto? Y tenemos la sumatoria de los x al cuadrado. Entonces la podemos sacar con eso. Y después solo hay que restarle la media, ¿no? ¿Cierto? Ahí lo que se puede hacer es, la varianza sería la media cuadrática. A ver, ustedes me dirán si consideran esta definición. Miren. Entonces, cuando uno quiere sacar la varianza, ¿cierto? Lo puede hacer de la siguiente forma. Entonces, la varianza de x se define así, como la sumatoria de los x sub i menos la media al cuadrado por lo ni, y todo eso dividido en n. ¿Y en la calculadora cuál es? En la calculadora, ustedes tienen dos. Bueno, hay unas calculadoras que hacen, ponen esto. Esos dos elementos ponen en la calculadora. Entonces, ¿cuál es el que ustedes tienen que tomar en cuenta? Y yo le marco el tiro. Eso. Pero, Ese que le da al cuadrado. correcto, eso es al cuadrado. ¿Ya? Eso al cuadrado. Pero eso siempre se saca, siempre que tenga los datos. Porque si no tengo los datos, no lo puedo hacer. Entonces, aquí yo lo que tengo, este es para la máquina 2. La máquina 1, ¿cierto? Ningún problema, eso la sacamos así. Pero en la máquina 2, ¿qué tenemos? Tenemos la sumatoria, ¿cierto? De los x sub i, que eso es 16.120. Y además tenemos la sumatoria de los x sub i al cuadrado, que eso es 324, 8300. ¿Ya? Y el n en la máquina 2 es 80. Entonces, uno, ¿cómo lo puede hacer aquí para sacar eso? Mira, vamos a tratar de hacerlo. Mira. Arriba, esta varianza, ¿cierto? Que es la que les voy a mostrar, esto de aquí. Eso que está ahí. Uno lo podría desarrollar un poco. Entonces lo voy a desarrollar por acá, miren. Lo voy a hacer en azul para que... ¿El NSUI de dónde se saca, profe? Es el NSUI, en este caso, como no tenemos, ¿ya? Sería simplemente 1, ¿ya? Porque no nos dan datos acerca de cuáles son los NSUI, no como en el anterior donde están las latas. Entonces no podemos considerar ese NSUI. Entonces, ¿El NSUI de recién de cuánto era entonces? ¿el N? ¿El NI de la máquina 1? ¿Cuánto era? No, pues eso viene dado por 5, 20, 50, 25. El número de latas. Por rango de peso. Ah, ¿Sí? Serían 100. Claro, el total es 100. sí, pero el NI se iría arriba. Estaría haciendo una sumatoria de cada uno. ¿Pero para qué? ¿Para la máquina 1, dice usted? Sí, así para sacarlo bien. Para sacarlo con fórmula, no con la calculadora, porque calcular es más fácil. No, pero a ver, no, sí, aquí, mire, para efectos de esto, esto ocurre en las circunstancias en las cuales nos encontramos o las circunstancias presenciales. Todo esto lo tienen que hacer con calculadora. O sea, olvídense de estar haciendo cosas a mano. Solamente lo que es necesario. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es meter los datos a la calculadora y la calculadora nos arroja el número. Ya. ¿Ya? Así que no se preocupen eso de, no estén pensando que van a aplicar la fórmula y toda la historia. No. Aquí lo que van a aplicar es el uso de calculadora. O sea, manejen bien su calculadora y usted ingresa los datos a la calculadora y la calculadora les arroja el numerito. ¿Ya? Así que eso no estén pensando que lo tienen que hacer con fórmula. Ahora, en este caso en particular, para la parte del segundo problema, la parte de la máquina 2, ahí Ya sí tenemos tendríamos- ahí tenemos que usar fórmula porque no están los datos.
¿Ya? Entonces ahí tenemos que buscar la fórmula, la forma de poder sacar la fórmula. Mire, yo les voy a hacer lo siguiente. Acá abajito yo les voy a mostrar esto de aquí. ¿Ya? Entonces al final esto es más o menos así. Entonces para el problema nuestro está siendo así. Que la varianza de la variable x para la máquina 2, ¿cierto? No olvida, esta es la máquina 2. ¿Ya? Sería la sumatoria de los x sub i menos la media al cuadrado y en n. ¿Por qué? Porque no tenemos los ni, ¿ya? Entonces esto va a quedar así. Si desarrollamos esto, para llegar a una fórmula, yo no sé si Montserrat les dio la fórmula o no, pero se las voy a desarrollar para que ustedes vean que la fórmula que finalmente voy a poner por ahí es esa. Entonces, si yo desarrollo el binomio, desarrollando el binomio va a quedar aquí. Sí, la profe sí la dejó como un A ver, sería esta. binomio, polinomio. Ustedes miran si está en lo correcto o no. ¿Ah? Eso, Sí, o sea, la forma en que la dejó era un sumatoria de ni por x al cuadrado partido en n y después menos de la media al cuadrado. ¿ya? Debe ser Sí, 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 ya. Entonces, a ver, en realidad, como les decía, esto se saca a partir de ahí. Entonces, ya, vamos a dejarla tal como la plantea aquí. Es sumatoria de los x sub i al cuadrado, ¿cierto? N menos eso, así se la dejó, ¿no? Revisen, sí, revisen. o sea, faltaría la ni que iría Claro, pero no tiene ni multiplicando. acá. Sí, No tiene ni aquí. sí. Ya, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Habría que tomar esto, ese numerito que está ahí. Habría que reemplazarlo los Exacto. valores. Sí, aquí. Lo dividimos por n, después ya tenemos la media, ¿cierto? La dividimos por n, tenemos la media, la damos al cuadrado, y eso nos tendría que dar la varianza para la máquina 2. Y eso da un valor de, haciendo la sustitución, ¿lo sacaron o no? A ver, esto tendría que ser lo siguiente, le voy a sustituir el valor. Aquí iría el 324, ¿cierto? 324, 8300, y todo esto dividido, 1,5. No sé si ¿sí? era- Sí, también obtuve ese mismo También me valor. dio 1,5. Sí, dividido en 80, Sí. ¿ya? Menos, bueno, la media sería, 201,5. ¿cuánto da? 201,5. Exacto, 201,5 sí, al sí, cuadrado. ¿cierto? 201,5 y esto tiene que ir al cuadrado. Ya, bueno, a mí me dio eso también. ¿Estamos? Ya. Ya. Tenemos
En resumen, tenemos las medias, tenemos las varianzas. Nos falta una media. Ya, pero ahora voy a hacer un resumen acá. ¿Ya? Voy a borrar esto para hacer el resumen. ¿Alguna pregunta de lo que voy a borrar? No. ¿No? Ya, entonces voy a borrar acá y vamos a hacer un resumen. Entonces, tenemos. Ya, vamos, máquina 1. Máquina 1 y vamos al resumen. ¿Qué tenemos? El promedio de la máquina 1, 201. 201 parece, ¿no? Sí, 201. Ya. Desviación estándar, o perdón, varianza de la máquina 1, que es el 80. S80, ¿sí? Sí, 80. El N1, que es el tamaño de la muestra 1, son 100, ¿no? sí. Ya, 100. Ya. Ahora vamos al resumen con la máquina 2. Ya, lo mismo. Promedio, máquina 2. 201,5. Ya. Luego la varianza de la máquina 2, 1,5. Sí, Ya. El N de la máquina 2, 80. sí. Ya. Acuérdense, en la intra es sigma cuadrado W es. Bueno, le voy a poner H para que no se compliquen. Es S cuadrado sub H por NH, todo eso dividido en N. ¿Ya? Entonces, tenemos todos los datos ahí. ¿Ya? Pero para la otra, bueno, saquémosla el tiro, si ya la tenemos. Entonces, saquemos la intravarianza. Sería 80 por el N1, que serían 100, más 1,5 por el 80, ¿cierto? Y todo esto está dividido, hay que dividirlo, ¿ya? Dividido por el N1 más N2, que es el N grande, ¿ya? Si lo voy a poner igual N1 N2, 180. serían 180. Ya por algún lado voy a poner que el N es igual a N1 más N2. Ahora, si hay más grupos, sería N1 más N2 más N3 más todo lo necesario. Ya. Entonces, esto nos da un valor y ahí a calcular eso. ¿Cuánto nos da? 45,1. 45,1 periódico. Ya, dejémoslo ahí. ¿Ya? Y esto es periódico, así que vamos, ya, ahí estamos. Ahora, esa es la intra, esta es la intra, no olvidar. ¿Ya? La intra. Y ahora vamos a la inter, ¿ya? Que es sigma cuadrado sub b igual sumatoria, ¿cierto? De h, parece también, le pongo h para que no, ahí, menos x sub t al cuadrado por el nh, y todo eso dividido en n. ¿Ya? Ya. Aquí nos falta algo. El el x sub h sería la media de cada grupo. Entonces sería el x media 1, el x media 2. Nos falta esto. El x La media media total. total. Ya. Entonces la x media total se saca así. Es una media de medias. Entonces va a ser la media 1 multiplicado, bueno, en general por el n1 más la media 2 multiplicado por el n2, y todo esto está dividido
El n total. n total, exactamente. ¿Ya? Que sería la suma del n1 y el n2. Sí. ¿Ya? N total. ¿Ya? Entonces, esa media grande, ahí saquémosla, ¿cierto? Es 201 por 100 100. más 201.5 por 80 y todo dividido en 180. Y eso nos da un valor de 201,2 periódicos. perdón, 200. No Me escuché dio muy bien. 201,2 periódicos. Sí. 201,2 periódicos, ya. Eso. Ya. Luego, acá, vamos a separar. Voy a hacer una separación ahí para que no se me vaya a confundir todo esto. Entonces, vamos a separar aquí. Ya. Entonces, vamos con lo que tenemos que hacer. Entonces, sigma cuadrado sub b va a ser, la primera media va a ser 201 menos la media total, 201,2 periódico al cuadrado por 100 más 201,5 menos 201,2 al cuadrado, y ahí iría por ¿cuánto? Por 80 80, ¿cierto? Y todo eso estaría dividido en 180. en 180, que sería lo que voy a poner por aquí. Ya, dividido entonces en 180. Ya, y eso nos dio un valor de 'Tenemos el valor ya o no? 0,16. Ya, igual lo vamos a revisar, ¿ya? Traten de hacerlo los demás también para que lo vamos comprobando y verificando. Me dio otro valor. Ya, yo también estoy calculándolo, así que Sí, me había equivocado. Ya. 0,062. sí, más chiquillo, más pequeño, ¿no? Sí. Ya, Me dio 0,6. No, 0,062 sí, periódicos. 22. Y el 2, entonces vamos a corregir ahí. Ya, eso nos dio 0,00622222, ¿ya? Ahí estamos. Entonces, ahora ya podemos empezar a concluir. Entonces voy a borrar por acá para ver y concluir. Perdón, dudas hasta ahí. Profe, yo todavía tengo una duda con la calculadora. Ya, ¿qué pasó con la calculadora?
Mire, yo metí todos los datos de la máquina 1, ¿Ya? pero todavía no encuentro la varianza. Lo que pasa es que ahí, a ver, tendrías que, ¿qué modelo de calculadora? ¿Una Casio o qué? Sí, tengo una Casio FX500S. Esa es de las más, de esas que, digamos, las que más se repiten, ¿o no? No, no es tan común. No es tan común ya. Chuta, no, ahí tienes que ir al manual, no, pues no te puedo ayudar porque tendría que ver la calculadora para poder saber dónde encontrar No eso. sé, yo en la Casio que tengo que ponerle punto y coma cuántos son intervalos. Ah, sí, pues, sí. Sí, no sé, por eso que hay que leer el manual para ver, para utilizarla bien la calculadora y que no nos vaya a dar valores que no corresponden. No, si Yo los datos sugiero mirar el manual, pues. correcto, pero lo que pasa es que no logro encontrar dónde está Ah, la sí, pues. varianza. Mira, generalmente, bueno, Ah, hay una, si es modo estadístico, ¿cierto? Podrías tener en el modo estadístico, ya. Si no, están en las teclas abajito, generalmente abajito de los números, por ahí aparece. Habría que aparece un mirar. bar. Sí, Ese bar. eso, ese bar, sí. Habría que mirar el manual, ya. Como te digo, no sabría decirte porque no conozco tendría que Ok. mirarlo. Ya. Entonces vamos a concluir ahora, pues falta el último para concluir. Y eso lo vamos a hacer aquí. Entonces, vamos a hacer la conclusión acá arribita. Ya, conclusión. Hay que sacarlo con que la intra es menor que la Claro, intra. claro, eso es lo que vamos a hacer ahora. Ya, entonces tenemos lo siguiente, que en la conclusión teníamos que decir que la intra, ¿cierto? La intra, que es esa nos dio, si ustedes me ayudan, no, acá mismo está, 45,1. Y ese es mucho mayor que la inter, que nos dio 0,062. Por lo tanto, ¿qué habría que concluir? Que, y aquí pongo la conclusión, por lo tanto, diríamos, la mayor fuente de variabilidad se encuentra al interior de los grupos. ¿Ya? Esa sería la conclusión, que la mayor fuente de variabilidad se encuentra al interior de los grupos. ¿Ya? ¿Dudas? O sea, lo que está en el contexto de las máquinas, ¿cierto? La mayor fuente de variabilidad está en cada una de las máquinas tomadas por separado. ¿Ya? Ahora, cuando se juntan las máquinas, y ahí no hay tanta variabilidad. Eso es lo que habría que concluir. Entonces, la recomendación, si lo miramos un poco más allá, sería que trabajar en conjunto, más que trabajar en forma individual. O ¿Ya? sea ¿Dudas? que es mejor es mejor que estés trabajando las dos juntas. Exacto, en conjunto. Porque si trabajan por separado, ¿cierto? Sin ninguna interacción entre ellas, hay muy alta variabilidad, hay una mayor variabilidad, ¿cierto?
cuando pasa eso, cuando están separadas. Eso significa que la intra sea Exacto. mayor. Y si Exacto, si la inter fuera la mayor, ¿qué pasaría? Significa que se provoca mayor variabilidad cuando trabajan en conjunto las dos, como si fuese una sola máquina, por decir. Ya. ¿Ya? La intra es lo que ocurre al interior. Hablemos de máquinas, lo que ocurre como varianza al interior, porque es una varianza promedio al interior de los grupos. Y la inter es una varianza de alguna forma también promedio, pero entre los grupos, o sea, cuando los tomamos como un solo conjunto. ¿Ya? ¿Alguna Igual es otra complicada pregunta? igual es complicada la lógica, todavía no me confundo. Sí, yo me estoy confundido. Lo que pasa es que, miren, a ver, ¿cómo lo podría ejemplificar con...? Intra serían los individuales, o sea, sería cada una por Sí, su lado. sí, mira, veamos, mira, voy a tratar de hacer un ejemplo con algo que es mucho más cercano a ustedes, mira. Dos cursos, ¿ya? Dos cursos. El mismo ramo, pongamos cálculo. Entonces, cada curso tiene sus notas, ¿cierto? Cada curso tiene sus notas, por lo tanto, cada curso tiene una varianza de respecto a la nota, ¿cierto? Ya. Si nosotros sacamos una varianza promedio entre los cursos, entre los dos cursos, nos va a dar un numerito, eso se llama intra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Luego, los juntamos a los cursos todos, o sea, como que fuera un solo todo, un curso único, con los Junto a dos los grupos. cursos. Ya. Entonces ahí se generaría otra varianza, que es la intervarianza. Entonces, uno podría ver? Que si la intra es mayor que la inter, quiere decir que hay mucha variabilidad al interior, o sea, digamos, diferenciado con los grupos, ¿m? En términos de cada curso. Pero si la mayor fuente de variabilidad estuviera cuando los agrupo todos, eso es lo que está refiriéndose a la intervarianza. No sé si queda más claro con ese ejemplo, que por lo menos un poco más cercano. No, si mientras sepamos que la intra representa lo que acaba de escribir, no creo Claro, que haya mucho problema. mira, si quieren pueden considerarlo de la siguiente forma. La intra es una varianza promedio de los grupos. Entonces, como el representante de los grupos, pero en términos de varianza. Y la inter es la varianza, una varianza común para todos los grupos. ¿Ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, pasemos al problema siguiente. O a la parte 2 del problema. Aquí estamos. Dice, usted decidió al descartar aquellas máquinas cuyo envasado sea más heterogéneo. ¿Cuál debe rechazar? Interprete y justifique sus respuestas con cálculo. ¿Qué deberíamos hacer allí? ¿Qué estadígrafo utilizaríamos para hacer eso? Habla de heterogéneo. Acá el concepto es homogéneo o heterogéneo, ¿ya? Entonces uno puede, las preguntas las puede hacer en función del más heterogéneo, sinónimo de desigual, distinto, a homogéneo, iguales. ¿Con qué podemos calcular eso? ¿Con qué podemos definir si es más heterogéneo o menos heterogéneo? Desviación estándar. No, porque la división estándar es, primero, la división estándar va a depender de las unidades que estemos mirando, ¿ya? Entonces no nos refleja una cantidad como para comparar. Con el coeficiente de variación, profe. Exactamente, el coeficiente de variación, ¿ya? Ahora, el coeficiente de variación, con los datos que tenemos ya lo podemos sacar inmediatamente. Veamos. El coeficiente de variación, ¿ya? Es la medida, ¿cierto?, de
grados de homogeneidad, heterogeneidad. Entonces, cada vez que aparezca una palabra que esté, perdón, una pregunta donde estén estas palabras, homogéneo, heterogéneo, iguales, desiguales, ustedes inmediatamente tienen que mirar el coeficiente de variación, ¿ya? Entonces, aquí yo les voy a recordar. Entonces, el coeficiente de variación, ¿ya? El coeficiente de variación, que lo voy a anotar por aquí, ¿ya? Coeficiente de variación se define de la siguiente forma. ¿Ya? Dependiendo de la variable, ¿ah? Dependiendo de la variable, ¿ya? Dependiendo de la variable que esté utilizando, voy a tener este coeficiente de variación. Se le puede llamar coeficiente de variación de la variable X, de la variable, ¿ya? La que sea. Entonces, no le voy a poner apellido acá ahora, ¿ya? No le voy a poner ningún apellido. Entonces tendría el CD es igual, ¿ya? Es sigma o S, deviación estándar, dividido en el valor absoluto de la media, ¿ya? Ese es el coeficiente de variación, ¿ya? Es un coeficiente que no tiene dimensiones. Por ejemplo, si uno está midiendo, no sé, alturas en metros, arriba diría metros, ¿cierto? La sigma sería metros y abajo sería metros, cancelan las unidades. Entonces, no tiene dimensiones. Hay que Entonces, sacarlo por cada máquina entonces, ¿no? exacto, Eso, exacto. Entonces, podemos hacer eso. Entonces, sacamos el coeficiente de variación, ¿cierto? Para la máquina 1, ¿qué va a ser? Ya, la división estándar 1 la tenían ustedes, creo. el 80, ¿El raíz 80? de 80, raíz de 80. Ya, raíz de 80 entonces, ¿cierto? Porque la varianza era 80. Sí, 8,94. Ya, le voy a poner raíz de 80, ¿ok? Y abajo iría la división estándar, que es 201. Ya. Y el coeficiente de variación para la máquina 2 es. Entonces ahí tengo la raíz de 1.5, ¿será o no? Raíz, sí, Claro. Y dividido en 201,5. Ustedes sí. me van corrigiendo, ¿ya? Ya. El primero, ¿cuánto da? .04. Ya. 0,0444. Ya, 0,044444, ¿sí? No, no es periódico. 449 dice. 0449. Ahí, No, donde va el 9 va un 4. otro más. Ya. Así que, o sería 45 si quiere ponerlo. Van a Mejor, pues aproximar. dejémoslo aproximado en 4,45, ¿puede ser? Sí. Ya. Y acá, Da 0,00063. ¿cuántos ceros? Ya. Entonces, aquí lo que tenemos, lo siguiente, tenemos que el coeficiente de variación de la máquina 1 es mayor que el coeficiente de variación de la máquina 2, ¿ya? Por lo tanto, ¿ya? La máquina más heterogénea, ¿cuál es? La 1, ¿no? Exacto.
1. Eso. Esa sería la respuesta. Entonces la máquina más heterogénea es la 1. Quiere decir que es la que produce mayores variabilidades, ¿ya? Es la que tiene mayores productos, digamos, que tienen de alguna forma llenado distinto, si queramos, lo contextualizamos a lo que estamos haciendo. En cambio, la otra tiende a ser más homogéneo la producción, o sea, tiende a tener un llenado como parejo, o sea, como que no hay mucha variabilidad entre un llenado y otro. El que esté más cerca de cero, ¿no? Claro, si fuese 0, quiere decir que todas tienen el mismo llenado, no hay variación ahí. Sí. Ya, preguntas, conclusiones, preguntas. Más, parece que ahí falta un acento, así que le voy a agregar ahí ya. Ahí. Ya, Profe, consulta. Sí, dígame. en teoría entonces si el promedio me hubiese dado negativo, al ser el valor absoluto va sin Siempre signo. positivo. Siempre toman el valor absoluto para que sea siempre positivo. Lo que pasa es que esto también se puede interpretar en términos porcentuales, ¿ya? O sea, uno podría hablar, por ejemplo, aquí se podría poner el porcentaje. Entonces uno aquí lo puedo transformar en porcentaje este número. Entonces ahí diría, lo multiplico por 100 y me da 4,5%. ¿Estoy bien? Sí, sí. Y acá hago lo mismo y lo multiplico por 100, ahí me daría 0,6, parece, ¿no? No, incluso daría menos. 0,06. Cero de- ¿Ahí? Sí. Sí. Ahí estarían en Profe, términos porcentuales. Sí, dígame. ¿en qué caso podría darte la media en negativo? Depende de lo que esté midiendo. Pero por ejemplo aquí no, pues aquí no puede ser negativo. No, es que generalmente Por no. ejemplo, temperatura, Ah, ¿cierto? sí, pero Sí, sí que porque uno puede trabajan hablar de con. temperatura menos 5 grados, menos 10 grados, menos 15 grados. Ah, ya. ¿Ya? Sí. ¿Y alguna otra pregunta? Ya, vamos al siguiente entonces. Ya. El tercero. Dice, si se consideran aceptables aquellos productos con peso mayor a 215 gramos o menor a 190 gramos para la máquina 1. Calcule el porcentaje de productos con peso aceptable, interprete y justifique sus cálculos o justifico con cálculos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Hay que sacar percentil, ¿no? Percentil. Sí. Hay que sacar los K, los porcentajes. Entonces el 215 es un percentil, el 190 también es un percentil. Entonces ahí hay que sacar las diferencias. Mm, ¿Se entiende? sí. ¿Es necesario hacerlo para por lo menos dejar enunciado el otro? Hagámoslo igual, yo creo. Por lo menos para mirar el 4, ¿ya? Bueno, esto yo creo que lo hemos hecho, ¿ah? O sea, aquí tienen que ser 215 y ubican en la tabla, ¿cierto? ¿Dónde está el 215? Y ahí dejan en la incógnita el K. El 190, lo mismo, y dejan en la incógnita el porcentaje. Y después ustedes analizan la diferencia entre ellos dos y ahí les da lo que se les pide, ¿ya? Ya, pero miremos que igual hay que mirarlo un poco más esto. Dice, la siguiente tabla muestra la distribución de trabajadores de cierta empresa de acuerdo a su productividad promedio mensual en unidades de fomento y su antigüedad de la empresa. Entonces aquí hay dos variables. ¿Ya? Esto es una tabla bidimensional. ¿Ya? Dos variables. Una variable, la antigüedad. Otra variable, ¿cierto? La productividad. Y ahí están los Ahí numeritos. habría que ocupar la parte de X, y ¿o no? Con eso. Pero déjeme, primero, tengo que hacer la pregunta, Rigor. ¿Ustedes vieron ya tablas bidimensionales, tablas con dos variables, X y Y?
¿Vieron ese tipo de tabla, no? Que creo que la profe ocupó algo Sí. que dice que ocupaba X, coma Y. Po. Es que si no vieron Pero esta avanzó tabla, muy poco. ya, mira, si no vieron, mejor esperemos que ella avance un poco, porque esto requiere de, aquí son dos variables, ¿ya? Entonces aquí hay una tabla de doble entrada. Entonces, por ejemplo, estos numeritos que son, mira, por ejemplo, este 15, ese que está ahí, ¿cómo se interpreta? Dice, de aquellos trabajadores que tienen una antigüedad entre 6 y 10 años, tienen una productividad entre 65 y 75 unidades de fomento. Yo no sé si ella alcanzó a hacer algo así. No, no creo. Ya. Entonces lo dejamos pendientes. Igual la próxima clase lo avanzamos. ¿Ya? Ya. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Del control para cuando es profe? Ah, no sé, pues eso tienen que mirarlo con Montserrat. Eso lo tienen que, ella lo tiene que definir, ¿cierto? Porque ella es el dueño la dueña del curso, entonces ella ve toda esa parte. Ahora, Ya. si lo tengo que tomar yo, bueno, lo tomaré yo, pero no estoy al tanto porque como no tengo de este curso, solamente los tengo a ustedes como ejercicio, nada más. ¿Ya? Tengo otros cursos Ya. que son de inferencia y eso ya son otra cosa. Ya. ¿Ya? Así que información, pregúntele a Montserrat, ella tiene que tener toda esa información. Bueno. ¿Ok? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces quedamos hasta acá y la próxima clase empezaríamos con este tipo de problemas, ¿ya? Listo, nos estamos escuchando el próximo lunes. Que estén bien. Chau. Ah, Chao, profe. profe. Chao, chau. profe. Chau. Chao. Chau. No puede ser. Chau.